Muy buenas tardes. Ya todo el mundo está, ya tomó asiento, ya están cómodos en sus lugares para que podamos comenzar con esta presentación. Se iban a iniciar con, parece que van a apagar unas luces. No crean que fue apagón, fue algo que no tuvo ya que ver las compañías concesionarias de la compañía. Vamos a iniciar con un video de promoción del libro que hoy nos ocupa, Acerca del Paraíso. Entonces, unos segunditos nada más para ponerle la música correctamente. Ustedes disculparán las molestias técnicas. Andamos corriendo con esto. Sí.
Una disculpa que no me falla de sonido. Va a quedar en la imaginación. Es una música fantástica. A ver si al final la pudiéramos poner. Y ya cuando estamos con el vino de amor, ya había más entonado. Histórica. En segundo lugar, un tema tan sinuoso como lo es el del espionaje, vocación o elección por donde corre a raudales la adrenalina, presente con mayor o menor intensidad a lo largo de las páginas. Una suerte de adrenalina que nos atrapa inmiscuidos con varios de los personajes de estas historias. En tercer lugar, la mirada geoestratégica, juego en el que participan los protagonistas principales en calidad de espías y como observadores comprometidos por analizar las estrategias de las potencias capitalistas y socialistas. Y en cuarto lugar, el tema del amor, en ese caso envuelto en una cotidianidad que no puede prescindir de verse envuelto en la lucha geopolítica o la disputa por los avances científicos. Amor que se abre paso con una gran dosis de sensualidad, romanticismo y, sin embargo, con seres incapaces de comprometerse con su futuro amoroso al no ser libres para hacerlo. ¿Será que el espionaje es una suerte de matrimonio? Solo mencionaré a dos de los protagonistas del libro, Julián y Mari. Para mí, viejos conocidos, porque Víctor me pidió que reseñara y presentara su libro Anhelos,
que precede al actual, hace 12 años aproximadamente. Sí, recuerdo que presentamos el primer libro de esta triada en la librería del Sótano en Coyoacán, luego en el Museo Ferrocarrilero y también en el Instituto Goethe, ubicado en la colonia Roma. Seguro que Víctor estuvo trabajando fatigosamente en este segundo tomo a lo largo de la última década. Seguro que innumerables amaneceres le encontraron construyendo el texto, pues un proyecto de este calibre requiere una gran laboriosidad que implica investigación, reflexión, imaginación y, por supuesto, inspiración. Cuando me entrevisté con Víctor Ramos, antes de la presentación de Anhelos, le pregunté cuál era, a su parecer, el mensaje central de su obra. Me respondió que el mensaje que persistía, a su juicio, era el de la esperanza. Recordemos que, como contexto, octubre de 2011, presidía el país el no muy legítimo Felipe Calderón, quien ordenaba golpear a los trabajadores de Mexicana de Aviación, despojaba a los electricistas de su fuente de trabajo, vendía los bienes del país al mejor postor y crecía la delincuencia organizada. Yo me preguntaba en esa presentación del libro, ¿hay esperanza en ese marco? Terminaba el gobierno del PAN, luego transcurría el gobierno de Peña Nieto, del PRI, con sus reformas antimexicanas, y ahora nos encontramos al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y podemos formularnos la misma pregunta. ¿Qué pasa con la esperanza ciudadana, la esperanza del país? Sin duda, hay una ciudadanía mucho más consciente, más vigorosa, y de ella emana un gobierno progresista que ha cumplido con objetivos sociales y políticos de gran relevancia. Pero regresemos a la novela histórica que nos ocupa, cuyo enfoque se mueve en el plano mucho más amplio, donde persistentemente se juega el poder mundial a través de las acciones y decisiones que van conformando la historia. A través de Tan cerca del paraíso, Víctor nos llevará a conocer calles y lugares emblemáticos de diversos países de Europa y América, pero lo hace trasladándose en las épocas, desde las últimas décadas del siglo pasado. Ocurre en el contexto novelado de la permanente confrontación geopolítica. De alguna forma se presume que ahí se está jugando el destino del mundo entre esos polos del socialismo en construcción y del capitalismo prevaleciente. Hay en todo ello hombres y mujeres de gran talento investidos de un intenso compromiso social que entregan virtualmente su vida a labores de espionaje, riesgosa actividad de la que en muchos casos no saldrán más que con la muerte. En algún momento, durante la lectura, se nos ocurre preguntar y preguntarnos dónde podemos situar el espionaje dentro de la escala de valores sobre las profesiones u oficios. Ciertamente, esa actividad no puede contenerse dentro de una gradación del bien y el mal, sino que obedece a una esfera de esa enigmática, oscura y en no pocas ocasiones cruel razón de Estado. Julián y Mari son dos jóvenes enamorados, el mexicano y ella estoniana, que por azares del destino y por elección se hallan inmersos en esas tramas del riesgoso espionaje. Parecerían dos jóvenes gozosos de su sensualidad y de su comunicación gratificante. Entre ellos hay poesía, cultura, diversión, sensualidad, pero el contexto de las circunstancias y las decisiones que van tomando los llevan a un estado casi permanente de tensiones. ¿Acaso alguno de ellos es doble agente?
Se trata de una novela con una trama que se nutre de la historia, de historias en plural. Hemos de pasar a través de ella por Suiza, Rusia, Alemania, España, Canadá, México y otros países. Es una trama intensa con base en una copiosa investigación histórica y acompañada de mucha imaginación. Este viaje literario nos lleva directa o indirectamente a través de las luchas heroicas de los movimientos del 68 en la UNAM y en la Sorbona en París, a la Guerra de España, donde habría de dirimirse el futuro entre la República y el fascismo, por la Segunda Guerra Mundial y las acciones casi suicidas de quienes espiaban en favor de los proyectos contrapuestos de la Unión Soviética y Estados Unidos. Resalta el complejísimo juego del espionaje que mueve constantemente a sus participantes. Nos muestran sus estrategias y tácticas, sus claves de entendimiento, el cambio de nombres y de hábitos extremadamente sofisticados. Ya vemos cómo se construyen detalladamente identidades, personalidades e historias de vida de incertidumbre e impredecible. Él o la espía es un actor que vive múltiples papeles con frecuencia más intensos que su vida propia. Agentes dobles que vivían o viven doblemente la adrenalina. Es un abanico muy amplio. Pueden ser espías por convicción ideológica y sociopolítica, mercenarios a sueldo o aventureros de la adrenalina. La divisa que parece acompañarles es la desconfianza de todos y de todo. Por ahí andan en la memoria la famosa Mata Hari, quien fue bailarina cortesana y espía neerlandesa en favor de Alemania durante la Primera Guerra Mundial, o en un sitio muy revelador, como lo consigna National Geographic, Kim Philby, considerado el mejor espía de la historia. Trabajó como agente doble, pues, pese a ostentar un alto cargo en los servicios de inteligencia británicos, también colaboró con los servicios secretos soviéticos. Nos preguntamos, ¿a quién es leal un agente doble? Seguramente a sí mismo, a una exuberante dosis de adrenalina por el gusto de sentirse acorralado y demostrarse a sí mismo su audacia para sortear los riesgos mortales. La historia tiene hermanas de sangre, y eso ocurre con esta novela histórica que necesariamente se enlaza con otras historias con las que se une a través de los tiempos que habitan el mismo idioma de lucha. Y están vinculadas las historias en diversas latitudes y tiempos, justo porque cuando adquieren el carácter de historia, ocurre precisamente porque marcan una época de cambios. Tiempo de cambios como la formación de una inmensa estructura como lo fue la Unión Soviética y su posterior disolución. Tiempo de erección del muro de Berlín y su derribo. Y en la brega diaria, las potencias y sus actores buscando que su acción se convierta en historia. Siempre se hallan trabajando actores protagónicos o casi invisibles, remando contra la costumbre de la indiferencia, como los republicanos españoles, los soviets rusos, los Sacco y Vanzetti italo-estadounidenses o los Flores Magón mexicanos y los discretos espías. El estilo de Víctor como escritor es muy versátil. En momentos va sembrando interrogantes que promete descifrar en páginas o capítulos posteriores, como en 100 años de soledad de García Márquez, cuyo primer párrafo promete revelaciones futuras, abre comillas. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Cierra comillas.
Lech Walesa en la rebelión conservadora de Polonia, Mikhail Gorbachev como aprendiz de brujo en la URSS y las influencias para desaparecer el socialismo existente. El 68 de Praga con los tanques soviéticos pulsando la historia, la caída del muro de Berlín en 1989 con la Sinfónica de Bonn tocada por Pink Floyd, el Papa Wojtyla inclinando balanzas, la ejecución sumaria de Ceausescu en Rumanía. Luego, la desaparición uno a uno de los íconos comunistas, como la eliminación de los nombres de líderes comunistas en calles, ciudades y fábricas. Los vencedores, como siempre, y sus intentos de borrar los símbolos que han llenado de sentido el pasado, como ocurrió con Chalma, Chalmita y Malinalco, áreas sagradas de los antiguos mexicanos que los conquistadores españoles intentaron sepultar, por ejemplo, con la iglesia de Chalma. Y en lo contemporáneo agregamos el papel de la CIA en su carácter saboteador, de soborno, cooptador de voluntades y lubricador de traiciones. En el recorrido a través de las páginas del libro escuchamos diferentes voces que nos cuentan la historia. Nos viene el eco desde el prolijo y asombroso diario de Mari, que describe a detalle la experiencia amorosa con Julián. Es Julián mismo en cuyas reflexiones y monólogos se reflejan sus angustias por el futuro de la humanidad y su papel de espía. Su amor por Mari, tan imposible como posible. Es una tercera persona que relata desde fuera de los protagonistas y que ocurre en ese mundo de la geopolítica, el espionaje y la vida cotidiana. Son los diálogos que nos muestran el intercambio de pareceres entre seres intensamente relacionados y no siempre para bien. Víctor muestra por lo menos dos diferentes planos, el de la vida cotidiana, donde se resuelven los temas del trabajo, la vivienda, las relaciones personales, el amor, y otro plano en el que subsiste una profunda reflexión sobre el sistema capitalista y lo que fue o puede ser la construcción del socialismo. Y todo ello en un marco de devenir histórico, en un intenso y complejo juego político, geopolítico, donde se dirime por siempre el destino del mundo que habitamos 8.000 millones de seres humanos. Cerremos con una frase esperanzadora del inmortal Víctor Hugo. No hay nada como un sueño para crear el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo del Castillo. Me permito informarles que al final, si tienen preguntas para cada uno de los presentadores y desde luego el compositor, el autor, va a estar abierta la posibilidad cuando terminemos de hacer las presentaciones. Muy bien, pues ahora me voy a permitir presentar a Cruz Mejía. Cruz Mejía Arámbulo, licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, productor radiofónico en Radio Educación de la Ciudad de México, músico, intérprete y compositor profesionalmente desde el 9 de octubre de 74. Cuenta con más de 450 composiciones de canciones mexicanas registradas. Ha realizado y publicado de manera independiente 17 fonogramas con su propia interpretación, música y arreglos. Su último material discográfico, Ahí les va la cuarta, publicado el 24 de noviembre de 2023. También es productor de más de 40 discos con el sello de Tlali, de diferentes grupos musicales, interpretando los variados géneros de ese arte. A lo largo de 50 años ha ofrecido audiciones musicales, ponencias y cursos relacionados con la actividad radiofónica en diferentes instituciones educativas y culturales. Autor de los libros La Creciente, Radio
Radio Radiante, Apuntes para hacer canciones, Hay nomás para no estar de Oquis, y coautor de Cantares Mexicanos, recopilación de las 3 canciones más representativas de cada entidad nacional, publicado por el INEA. Escuchemos ahora a Cruz Mejía Aramburu. Gracias, buenas noches. Pues en qué aprieto nos ponen. Aquí, estas 400 tantas páginas le llevaron a Víctor 10 años. Y querían que yo resumiera en un ratito todo lo que se dice, lo que ya leí el compañero. ¿Ustedes cuánto escriben al día? ¿O no escriben? ¿Eh? Aquí usted que leyó unas 6 partidas ahorita. Sí, 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 sí. Sí, es lo que yo calculaba. Entonces me ponen a, pues había que presentar una canción, pues, hacemos la lucha, todavía no la teníamos completa, así que, pues si se nos atora, ya después de salir. ¿Ah? Aquí tenemos un apuntador que está en juego su salario. Tan cerca del paraíso, en una trama de amor, búsqueda de la verdad. Julián va a llegar a Suiza a encontrarse con María, una auténtica verdad. La estoniana encantadora que conoció en Minnesota, de quien se quedó prendado. El clima de ese romance se dio en el chalet del bosque, en una isla en Leningrado. Una apasionada estrella en medio de un torbellino, la pareja viviría. Serias determinaciones ante el grande coloso que hicieron la guerra fría. Los ideales de Julián lo llevan a cabo y intensidades de lucha diario. Pretende desentrañar porque causa el socialismo, se convirtió en lo contrario. Un riachuelo va cayendo en medio de una cascada, con reflejo de arcoíris. Los colinas los protegen
enmarcando la campiña que portara el dios Osiris. Nuestro mundo se debate en su lucha despiadada, que nada nos asegura. La esperanza se diluye, el triunfo se ve lejano, se hunde en una noche oscura. Ya encarrilado. Ya estábamos encarrilados. Bueno. Yo creo que esto se puede llevar a cosas. El que ama sabe dónde está la cama, pues el dormitorio llama al caballero y la dama. En lo oscuro, esclarecido tras el muro, uno se siente seguro y sale airoso del apuro. La pareja no quisiera ser tu pareja, fácil se deja completa y ni testimonio deja. Es calor lo que excita con temor y uno se siente mejor en las cuestiones de amor. Sí. Sí, ahorita le seguimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a seguir. Muchas gracias a Cruz. De veras. En atención a las personas que están paradas, vamos a tratar de hacerlo más breve, porque nos faltan sillas, no calculamos que hubiera tal demanda. Entonces, pero hay damas por allá, si hay algún caballero que decía, y hay sillas por allá atrás, creo. Por aquí, mira. Gracias. Llegó Julián el video. Llegó Julián. Ahí está Julián el video. ¿No está Mari? ¿No vino Mari? ¿No vino Mari? Pero Julián, Llegó Julián. luego se lo el video. Julián, el protagonista de la novela. Muy bien, se apareció. Pues vamos a proseguir.
Ahora le toca a Carlos Arias Gómez, soy yo. Me tocó de presentador y de moderador. Y bueno, aquí no hizo falta una semblanza, realmente muy chiquita con el tamaño de los currículos de los escritores que están invitados ahora. Yo soy licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM, tengo maestría en Ciencia Política, profesor de la INEP Acatlán de la UNAM, impartiendo las materias de Sociedad y Política del México actual en la Facultad de Derecho y Cambio Social e Historia en la Escuela Superior de Economía. Diplomado en Alcoholismo y otras adicciones, impartido por el Centro de Integración de Problemas de Adicción. Articulista en el portal Toda Mujer en temas de codependencia y adicciones que circulan en toda Latinoamérica. Autor de la propuesta denominada Socioterapia y fundador de la asociación civil con el mismo nombre, Socioterapia en tanto el enfoque social en las adicciones. Creada para la investigación, estudio y tratamiento de las dependencias dañinas. Actualmente me dedico a la socioterapia en este orden de ideas. Muy bien, pues ahora vamos a platicar un poco. Pues ya después de oír estas presentaciones, yo voy a platicar brevemente, por lo que decíamos, sobre este libro Acerca del Paraíso, de C.C. Dvorak, la segunda obra. Ya escucharon ustedes que hay una primera obra que se llama Anhelos Opuestos. Ya se hizo la referencia, ya saben más o menos la temática de algunos de ustedes. Y yo quiero referirme a lo que percibí en estas obras de Víctor, en estas obras de Dvorak, en esta segunda obra de Dvorak. El desencanto, es decir, para que nos ubiquemos los que estuvimos en el movimiento del 68, ya sea como líderes visibles, como líderes ocultos, realmente creíamos que el socialismo era la salida paradisíaca, la salida que resolvía todos los problemas, no solo de nuestro país, sino del mundo. Realmente pensábamos que luchar por esa causa era luchar por ideales superiores. Algunos nos entregamos verdaderamente de forma tremenda cuando estábamos en el movimiento, que veníamos de una asamblea y que subíamos un camión y se subía gente de comercio, de veterinaria, y yo pensaba que no tenían nada de conciencia política. No, hombre, venimos a explicarles a las personas del camión, les explicaba y yo iba sentado entre otros, lo que estábamos haciendo los estudiantes. Había una organización en muy buena parte espontánea por esa atmósfera, por esa vibra que todos los estudiantes, casi todo el estudiantado de aquella época sentíamos desde la preparatoria hasta los institutos de educación superior, y sobre todo el Politécnico y la universidad. Entonces, acordar, volver a vivir, volver a sentir por lo que luchamos, y después ver lo que pasó ya con este segundo libro de Dvorak, nos damos cuenta de que ya sentía yo con un compañero de la facultad que tuvo contacto con compañeros de Checoslovaquia, que después del movimiento nos decía, es que fíjate que platicando con unos compañeros de la Universidad de Praga, pues nos decían exactamente lo mismo, nomás que no con respecto a Estados Unidos, sino con respecto a la Unión Soviética. Lo mismo que nosotros decimos de Estados Unidos, ellos lo dicen de la Unión Soviética. Es el otro imperio. Entonces yo lo refutaba y le decía, bueno, de ninguna manera como imperio, un imperio. Y entonces ya me iba yo con toda la parte teórica, pero no del socialismo real, que nos fueron enseñando paulatinamente y que Dvorak nos va enseñando paulatinamente en las páginas de su libro, de cómo viene ese desencanto. Y luego esa doble dialéctica, vaya la redundancia, en la que se enamora de una mujer hermosísima del bloque socialista. Y ella, de alguna manera, también dejaba ver que no estaba muy como que conforme con los soviéticos, no obstante que estaba bajo su pero inclusive trabajaba para la Nación Soviética, ¿no? Entonces,
Y Morak, un mexicano, como yo en aquella época, como Morak en aquella época, convencido que luchó y que lo encarcelaron en el movimiento, porque pues era uno de los lídercillos o liderazos, cada quien hasta donde alcance a ver. Entonces, pues lógicamente, esta doble situación de estar enamorado de una mujer de estas características, con la que él sentía que, bueno, lo iba a comprender y iban a hablar el mismo idioma, pues era hija del socialismo, y como que sí y como que no, ¿no? Y esa situación ambivalente, esa situación de que también como que sí, como que no estamos en el mismo canal, con la exposición tan completa de Eduardo en el sentido de que, bueno, realmente eres ¿para quién trabajas? Si eres una espía, porque ninguno de los dos abrió que eran espías, los dos. Uno por parte de, conectado con un mexicano, con uno de los meros del espionaje soviético, y la otra, pues formal, de la misión soviética trabajando en Europa y en otros países. Entonces, pero no se abrían hasta qué punto Maritz era la enamorada de Julián, podía realmente ser nada más una persona que trabajaba para la misión y no una doble espía que también trabajaba para Occidente de alguna manera. Pues no tiene que leer el libro, ¿no? Y por otro lado, pues Julián, ya desencantado paulatinamente de todo lo que iba descubriendo. Sin embargo, en todos estos viajes y en todos estos vericuetos que nos platica en su libro Morak, vemos que para los que la trama histórica es fantástica, para el que le guste, hay todo un capítulo en el que si quieren saber cómo estuvo la parte del que el Papa Portilla y por otro lado Reagan, y cómo se pusieron de acuerdo. Y me acuerdo muy bien de la fecha, pero porque yo cumplo años esa fecha. El 7 de julio se reunieron, no me acuerdo muy bien del año, se reunieron para empezar pues a maniobrar y ver y una vez diseñar pues el cuarto intento para la caída del socialismo. ¿Por qué? Pues porque no les convenía, desde luego, ni al poder religioso, ni al poder militar, y mucho menos al poder económico. Entonces, si quieren conocer la trama, no, métanse al capítulo 6 y verán la puntualidad y la investigación histórica que hizo Morak para que se enteren cómo todo el teje-maneje y cómo se manejó y quiénes, todos los que estaban interconectados en Polonia y con este líder Walesa en Polonia, para que finalmente sí se lograra la caída del socialismo. Pero es increíble cómo lo describe Morak en toda esa parte. Tan increíble como la sensualidad, lo erótico, lo espiritual, lo ideológico, incluido en toda una carga emocional de una pareja, en la que en el otro capítulo, el 7 precisamente habla de la unión de Maritz y Julián, y cómo iban avanzando en esta relación, en ese cuentito de la humanidad, de toda la vida del hombre y la mujer, tan bellamente expresado en la prosa de Morak, tan exquisito en ciertas partes, por cómo conecta lo ideológico con lo sentimental, lo psicológico, lo histórico, es que conjuga una cantidad de cosas este autor, con los conocimientos que tiene, que es impresionante, y ver cómo se conjugan en su libro, ¿no? Otra parte que me pareció muy interesante es el juego de las contradicciones y traiciones que se da en las burocracias, que creo uno que nada más se da en las públicas, ¿no? En la burocracia pública es donde se da de lo peor que existe. No. Morak nos enseña cómo en las burocracias privadas y en las grandes corporaciones se hacen unas grillas tan espantosas y llega a haber cuestiones tan terribles como que pues termine en la cárcel nuevamente, pero ya no por el movimiento de 68, sino por la grilla interna de la empresa en la que trabajaba el protagonista, una empresa, una corporación muy interesante, todo lo que hacían. Y el ver el tratamiento y tan puntual, la grilla, cómo el consejo de administración y todo se va dando
toda una bola de cosas que pues, realmente no le piden nada a la grilla pública y a las burocracias que conocemos en todos los países. Otra parte que me llamó mucho la atención es el efecto Goethe. ¿Está bien pronunciado? Goethe. Bueno, yo digo Goethe. Goethe, ya, en alemán, con aquello desde que lo conocíamos ya desde la facultad, parece que hablaba sus primeros 5 idiomas, ¿no? ¿Sí? Sus primeros 5 idiomas, no sé cuántos sabe ahora, pero sí, un poco inquietito el autor. Entonces, en el efecto me llamó mucho la atención porque yo escribo sobre la subjetividad humana. Y en la subjetividad humana, no obstante que me prepararon para ser muy objetivo como científico social, me doy cuenta con los años que de repente tiene más peso la subjetividad que la llamada objetividad. ¿Por qué? Porque es el juego propiamente de la condición humana, el juego de los sujetos humanos. Y alguien que se ve muy próximo, y por eso me llamó tanto la atención, cuando Morak señala a este efecto en el que logran, sobre todo, los dominantes, la clase dominante de los países, y no nomás la clase dominante, sino desde luego los que somos expertos, la clase dominante no nomás política, sino la económica, logran introducir, logran a través, no nomás de la sublimación, sino a través de todo un proceso de lavado de cerebro, sería muy castizo, en el que la gente cree estar libre en un país que realmente no es libre, que la gente cree que tiene todas las posibilidades de escalar socialmente, cuando realmente la mayoría de la gente no tiene esas posibilidades, que la gente se siente realmente en un país que, pues que es lo mejor, en estilo de vida, en las cosas, en las opciones que tiene como ser humano, y todo eso es el efecto Goethe. Eso me llamó mucho la atención porque se desarrolla muy puntualmente y nos expresa muy bien el autor en la parte, después de la caída del socialismo, de cómo las potencias occidentales, particularmente una, cómo operan no nada más para que su propia población dentro de Norteamérica, Estados Unidos, creen realmente que son los más libres y que son los mejores. No, sino que lo creamos un chorro de países que estamos alrededor de este imperio, ¿no? Entonces, la forma y el manejo en que lo hace Morak me llama mucho la atención. También el vasto conocimiento del autor en derecho penal, porque se mete toda la bronca cuando hicieron este cuate y los grillos ahí de la empresa para quitarse de él, toda la bronca que se metió penal para que lograra salir y cómo nos describe la actividad de cada uno de los abogados, es verdaderamente impresionante. También su conocimiento sobre los microprocesadores y su conocimiento de las estas, de las partículas, de las subatómicas, ¿no? Y cómo se extienden todas esas partes. El casi ingeniero Morak, que es doctor en economía, y también nos deja ver también el sistema de justicia de México, ¿no? O sea, una situación que francamente hasta la fecha no ha cambiado. ¿Cuáles son las razones y qué subyace? Bueno, ahí se los dejo de tarea. Vamos a ver, ya algo un poco para, que me llamó mucho la atención como científico social, fue las clases medias. En el libro de Morak, realmente los protagonistas son de la clase media, media baja y media acomodada, y son los que logran hacer todo esto. Nosotros, cuando estuvimos en el movimiento, los que éramos más de la clase más o menos media general, o media baja, pero también allá de media acomodada éramos los universitarios de aquella época, y los del Politécnico eran la clase media y un poco más baja, pero las clases medias, pues
Fíjense, lo paradójico en cuanto a las clases medias actuales, ¿no? Las clases medias de aquella época fuimos definitivas para el movimiento del 68, y no nada más en nuestro país, sino en todos los países donde se dieron movimientos. Después me enteré por Flores Olea, un maestro de la facultad, cómo nos conectamos los estudiantes en 68 sin estas cosas. Nos conectamos. Hubo más de 60 movimientos estudiantiles en el mundo en 1968 y no había celular. Es interesante, ¿no? Toda esta toma de conciencia como que a nivel planeta se dio para que hubiera tantos movimientos de uno y de otro lado, ¿no? Igual en Checoslovaquia contra los soviéticos, no más fueron movimientos en contra del imperialismo norteamericano. Entonces, realmente, el movimiento en el que participamos, en retomar un libro que tome el desencanto de lo que nos ha ocurrido, el que después se vaya viendo lo que ocurre con el desarrollo aquí en nuestro país y en México, de Julián, después de todas sus vivencias como realmente como espía de los soviéticos y de las que se salvó y de cómo regresa y todas las luchas que después tiene que enfrentar. Realmente hace de este libro un libro extraordinario que yo creo que vale la pena leer y yo por eso se los estoy recomendando. Por último, bueno, la idea de pareja, ¿no? La idea que tenemos todos en un momento dado, ese enamoramiento que podemos tener ideológico, que podemos tener también por una mujer o por la pareja, y que de repente pues nos desencanta o no nos desencanta. Esta parte en la que estamos viviendo el sueño o la realidad, en la que luchamos por algo que vale o no luchamos por algo que vale. Lo que me queda muy claro y lo que yo sí quiero decir sobre todo a las generaciones treintañeras, cuarentonas, cincuentonas, y ojalá los veinteañeros estuvieran aquí para que supieran un poco, porque éramos veinteañeros, toda la mayoría de los que estábamos en ese movimiento en aquella época. ¿Qué pasa con los veinteañeros actuales? ¿Por qué están luchando actualmente los veinteañeros actuales? Entonces, como que sí hay una diferencia digna de ser meditada de lo que está ocurriendo con nuestros países y de lo que está ocurriendo después de la caída del mundial, lo que está ocurriendo, si realmente hemos salido adelante, si vamos para atrás. Todo esto que nos deja la revisión del libro de Víctor es lo que me gustó compartir con ustedes. Muchas gracias. Bueno, pues ahora voy a seguir yo. Muy bien. Ahora vamos a pasar, por último, al compartimiento estelar de esta noche, que es la de nuestro autor, Morac. Muchas gracias. Pues yo, en primer lugar, quiero agradecer la asistencia de ustedes. La asistencia de ustedes, les agradezco muy, con mucho corazón. El gran apoyo de mis compañeros en atención a ustedes están quizá ya esperando un brindis y las preguntas, pero mi intervención iba a ser, si quieres, la podemos ir empezando rapidísimo para que no sea demasiado esfuerzo de ustedes, de la paciencia que han tenido ustedes. Entonces, yo creo que vamos a hacer algo verdaderamente breve de esta presentación que estaba pensada la mía para varios minutos más. Yo creo que ahora lo voy a hacer bastante resumido. Y las transparencias que les vamos a pasar en ese momento nos muestran algunos aspectos de la novela anterior. Vamos a tocar nada más en lo que ustedes pueden leer, quizá las cosas que vean, pero se refiere básicamente a lo que ocurrió en el libro precedente. Y nos creamos un universo donde está Julián y Mari, que ya lo han descrito muy interesantemente mis compañeros. Creo que son interpretaciones muy interesantes
y lo demás pues será cosa de que ustedes le puedan leer si ha despertado el interés. Yo sinceramente, si hubiera oído nada más lo de ellos, compraba el libro. Como lo leía. Después, aquí vemos dónde se conoció Mari, en Julián, en San Hipólito de Sora, en pleno invierno. Eso era el primer libro. Pasamos al siguiente. Regresan cada uno a sus países y en el bloque socialista está la primavera de Praga, que es sangre de fuego aniquilada, y en México, que ustedes ya verán y identificarán algunas de las escenas. Entonces, esto era el primer libro. Pasamos al siguiente libro que hoy presentamos, la segunda parte, y aquí está nuestra actriz que esperaba que viniera, pero pues por alguna razón no. El que sí está es Julián, luego se puede presentar. Estamos adelante. Aquí una de las escenas de amor que se escenificaron gracias a nuestro Antón Spielberg alemán. En un lugar que luego les platicaré, que no nos imaginamos, un lugar muy hermoso que pasamos de los pues adelante, porque esto es alrededor de una referencia previa. Aquí nos saltamos el famoso efecto Goethe, ¿no? El famoso efecto Goethe, donde se llega en una culminación a la caída del muro de Berlín. Y estos dos personajes, Nixon tiene indirectamente, él supo que Julián y Mari estaban en esa situación, pero gracias a la declaración de renuncia que él hace, gracias a eso, el 9 de agosto de 1974, eso permite dar un giro a la novela importantísimo. Y luego otro personaje resulta ahí, confronta a Julián, y que Julián demuestra su admiración por haber logrado la distinción en Europa, es el canciller alemán Willy Brandt. Y hablando de lo que se habían comentado los compañeros, se ve una foto icónica de la guerra de España, donde un miliciano es alcanzado por una malla fascista. Y una de las hazañas de Rudolf Füssli, que es uno de los personajes centrales, es de alguna manera ficticio, pero en realidad él recupera muchas aventuras reales de gente que vivió y que murió en estos movimientos, y llega el profesor Füssli representando a uno de los personajes reales a la caída del Reichstag en Berlín, que se culmina en la Segunda Guerra Mundial, realmente en Europa, y con eso básicamente pero de las cosas que ocurren, y que es un personaje, digamos, un protagonista, el Füssli, de cómo los conocimientos de la bomba atómica secretos y que se estaban generando en Estados Unidos llegan a Rusia sin menoscabo de que desde 1930 el plan quinquenal, desde el primer plan quinquenal de la Unión Soviética, ya se estaba considerando el desarrollo de la utilización de la energía nuclear, y que cuando llegan estos informes de la bomba atómica norteamericana, en realidad caen en un campo muy fértil, porque ya estaba muy avanzada la investigación tecnológica nuclear en la Unión Soviética. De ahí esta foto que quisiera yo que quedara muy grabada en nuestras mentes, porque en la novela se trata de reflejar lo terrible que es que se haya llegado en una tremenda contradicción histórica a las armas de destrucción masiva. Es una de las reflexiones más profundas que se logran, que quiero que se logren en la novela, porque pues eso nos está afectando a todos, y actualmente, ustedes lo saben, pues, hay riesgos muy importantes, esperamos que no sean inminentes,
no dejan de ser. Y pues también él conoce a través de Fuseli, William a través de Fuseli, conoce una serie de movimientos de espionaje que llegan a pues, estos aspectos de la carrera espacial, y una de las cosas que todavía no se logra dilucidar, yo personalmente creía en que el hombre había llegado a la luna, discutía con decía Carlos en otro ámbito, con mucha convicción de que sí había llegado, pero pues ahora, sinceramente, no lo sé. Aquí tenemos un astrofísico que le podemos hacer una pregunta y puede ser que sí llegaron y que toda la teoría de la conspiración de esto lo hizo, ¿qué el director? Kubrick, Stanley Kubrick. Eso es solamente teorías de la conspiración. ¿Bien? Entonces llegamos aquí a un momento culminante de la novela, donde tenemos una hipótesis sustentada por la investigación histórica que mencionaba Eduardo, de que algo que pudo haber ocurrido muy ciertamente, esto fue un movimiento concertado para acabar con el socialismo, sin que no podemos desconocer los problemas tan intensos, tan grandes que ya estaban dentro de cada uno de los países y que encontraron un campo muy fértil. Pero una de las reflexiones más importantes es que se destruye el muro de Berlín. Hay una foto que para mí fue icónica desde 1989, fue esta. Aquí vemos un martillo hidráulico convirtiendo en pequeños pedruscos el muro de Berlín en la parte que estaba construido. Y aquí, no sé si alcanzan ustedes a ver las letras, son 5 letras, KRUPP, K-R-U-P-P. Estas letras son de los fabricantes de los hornos crematorios. Entonces, se construye el muro de Berlín y este es un símbolo. ¿Quién sale triunfante? ¿Quién sale triunfante de esta destrucción del muro de Berlín? La libertad. Estaban muy interesados los movimientos, es decir, los grupos de espionaje norteamericanos por liberar a la población de los países socialistas, se desgarraban por ellos o sabían que la nueva hegemonía iba a crear una nueva situación de beneficio para los grandes monopolios. Son de las preguntas que nos vamos a plantear en la lectura del libro. Y pues aquí, ante un mundo en crisis, está Julián, que luego se vamos a presentar. A través del misterioso, que es uno de los aspectos interesantes que veo de la novela, a través del misterioso diario de Mari, cuando Mari ya no está presente, por la trama, ustedes verán qué pasó, cuando Mari no está presente, entonces Julián empieza a descubrir cosas insospechables, que no se imaginaba, que pudieran llegar a ver de Mari. Y este capítulo 7, que eso espero que algunos de ustedes lo busquen, es la parte amorosa, la parte erótica del libro. Son este capítulo 7 donde se ve el amor de ellos en los bosques de Jura. Empezamos más adelante. Engelbert, son lugares donde se describe el amor de estos dos personajes. Creo que hay escenas muy interesantes que me encantaría. Yo tenía pensado leerles algunas, les menciono a ustedes, no lo vamos a leer. Adelante, van a visitar Creta, que también ahí viven unas experiencias maravillosas. Es un aspecto muy contrastante de la novela que no tiene que ver nada aparentemente con el espionaje. Pero resulta que el amor de Julián, donde vive esos momentos maravillosos en Creta, pues estaban quizá minados por el espionaje, ¿no? Entonces, después de Creta, se van a Leningrado, ahora a San Petersburgo, y ahí
las noches, o sea, el sol de medianoche que brilla por toda la noche, es algo, las noches blancas, como Dostoyevsky, es una ciudad que viviendo, los que lo conozcan, podrán compartir esta idea de que es una situación, y no solamente el dinero, de toda esa latitud en el mundo, muchas ciudades tienen esa situación. El emigrado es donde ellos viven unas cuantas noches el sol, que está brillando el sol, es algo hermosísimo que si me dijeran, pues este es uno del tipo de escenas que yo les recomendaría, que realmente son pues, fascinantes. Y pues ya, acabamos. Espero haber sido bastante breve. Bien, pues si les parece, pasamos a la sesión de preguntas y respuestas a cada uno de los. Bueno, si prefieren preguntas o respuestas o directamente al vinito, ustedes son los que mandan. Puede ser simultáneo. O puede ser simultáneo. Podemos ir empezando. O se puede ir empezando lo del vinito y al mismo tiempo preguntas aquí. Pues nada más me dicen a quién le quieren preguntar, a qué presentador, al autor, o desde luego al compositor. Buenas noches. Antes que nada, felicitar al autor. Se ve muy emocionante la obra, muy bien estructurada y pues nada, es un gran logro poder estar de ese lado de la mesa, ¿no? Muchas felicidades. Y bueno, a mí todo esto que nos están platicando con lo que nos platican, yo veo que es una novela sobre la historia de las izquierdas en el siglo XX, ¿no? Se empezó hablando de los Suárez Magón en México, pero también se habla de la invasión soviética a Checoslovaquia y, bueno, de los movimientos contra el imperialismo norteamericano. Y, bueno, mi pregunta en específico es, pues si esta novela va dirigida al autor, ¿no? Si esta novela puede servir como una introducción a las nuevas generaciones para que sepan de esta historia de las izquierdas o de la lucha por ideales pues que nos lleven a otro rumbo, o si más bien, más que introducción, sirve para discutir con opiniones ya reales sobre estas izquierdas, ¿no? Entonces, pues esa es mi pregunta, ¿cómo funciona la novela? ¿Como una introducción, como discusión? ¿Es para nuevas generaciones o para las generaciones que ya tienen ideas construidas y concebidas y que a veces es difícil que transformemos estas ideas que nos aferramos tanto a veces? Y ya, muchas gracias y muchas felicidades. Muchas gracias. Y la primera cuestión que me agrada mucho es que es una persona muy joven, la que me está haciendo la pregunta, y creo que es uno de los públicos a los que está dirigida precisamente la novela, a que se formen su propia idea. Aquí en la novela se presenta una serie de hechos históricos buscando la mayor objetividad, aunque hay partes, ustedes las van a distinguir plenamente, que están muy sesgadas por el lado de Julián, que era un estudiante izquierdista. Pero sin embargo, a lo largo de la novela se va viendo que hay otros puntos de vista que él mismo va contrastando, y si preguntáramos al final de la novela qué piensa Julián de lo que él pensaba en la primera novela o simplemente en sus inicios de la segunda, cuando era espía, pues vamos a ver que hay una transformación muy importante. Entonces, concretamente, lo que quisiéramos en esta novela es proyectar hacia la juventud lo que pasó, con la visión queriendo ser lo más objetivo posible, pero de nuestra generación, y a veces sí, o con sin llegar quizá a polarizar con esa palabra, pero sí mostrar hechos importantes que permitan a la juventud ver qué pasó
por qué pasó y hacia dónde va. Entonces, básicamente, es uno de los principales objetivos del público joven y que conozcan el pasado. Gracias. Es una Una pregunta. Sí, hola, buenas noches. Quisiera preguntarle a Cruz Mejía, quienes conocemos su trabajo, sabemos que Cruz ha hecho a través de canciones la historia de distintos momentos de este México, sobre todo viendo de nueva cuenta hacia las izquierdas. Cruz, ¿cómo fue este trabajo? ¿En qué puntos, digamos, te detuviste a la hora de estar considerando cómo sería el tema para esta novela tan cerca del paraíso? Antes de que conteste Cruz, aprovecho también el micrófono para solicitar si es posible, que el protagonista del book trailer, Julián, también nos dé su punto de vista y su experiencia sobre esta obra. Serían esas dos cuestiones. Muchas gracias. Aquí está el micrófono. Aquí sentadito. Lo decíamos al principio más o menos. Me costó mucho trabajo porque pues aquí el compañero que inició la presentación usó casi 7 cuartillas para poder relatar los diferentes aspectos que se tratan en toda la novela. En mi caso, había que sintetizar. Hacer canciones requiere un esfuerzo de conciencia. O sea, no es fácil decir las cosas cuando uno no está informado. Y cuando está uno informado, entonces sucede lo contrario. Es tanto lo que me metieron en la cabeza que por dónde la agarro. Entonces, en la primera estrofa más o menos definimos, ¿no? Es una historia de amor, es búsqueda de la verdad, y luego hablamos así de pasita, de los ideales, de estudiar toda la problemática, pero además, pues yo leí parcialmente el libro, yo creo que nos toca leer a la noche todo y mañana hacemos otra presentación, ¿no? Pero sí, me costó mucho trabajo, pero lo hago con gusto. Todas estas cosas, es que yo parto de que mucho de la canción al pobre lo que no le he dado, si no lo he educado, ¿cómo le exijo? Entonces hay muchas aberraciones, muchas cosas inconexas, muchas contradicciones. En fin, la canción popular tiene grandes dificultades, pero que tenemos que aprender a través del lenguaje que utiliza el pueblo y de sus pensamientos. Y todo esto pues, requiere cuidado, mucho esfuerzo, pero pues ahí vamos logrando. No. Ya te tequila. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, buenas noches. Mi pregunta va para el autor. Tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál sería el lugar de la novela histórica y por qué una novela histórica? ¿Y cuál sería el lugar de la novela histórica hoy en día, en nuestro contexto mexicano, el siglo XXI contemporáneo, ¿no? La segunda pregunta es, ¿por qué utilizar una historia de amor para que sea el filo conductor de una trilogía completa? Bueno, la primera parte no la entiendo muy bien. ¿Cuál es el lugar? ¿Por qué una novela histórica? Bueno, ¿Cuál sería la...? precisamente quizás se conecta con la pregunta de joven que va a hablar, de cómo mostrar lo que ocurrió con anticipo, con lo que ha ocurrido en la novela histórica. Entonces, tendría que ser algo documentado, algo que no solamente fuera el dicho del autor, sino que fuese de lectura. Y como también esto suena un tanto árido, entonces está el aspecto de ponerlo, aterrizarlo en una pared para darle una
pues, personalidad a esta novela, que está siendo actuada, continuando lo que se había dicho en Anhelos Opuestos. Anhelos Opuestos es una narración de lo que ocurrió en el 68. Y ya hay una serie de autores, de libros, ensayos, pero predominan los autores que fueron parte del movimiento, pero quizás los dirigentes. Una cosa muy importante que yo quería resaltar en esta novela es que también la vivieron, quizá en mucho mayor número, los personajes que hicieron realmente el movimiento no fueron solamente los directivos, sino fue la masa estudiantil. Entonces Julián es uno de esos elementos, el de la masa estudiantil, ¿no? Sobre también en el segundo libro, lo que se trata es de que un ciudadano del mundo presencia la historia y cómo la va a relatar. La manera de relatarla es, yo decía, documentándose y haciéndola atractiva para que la gente pueda sentir realmente lo que es alguien, un ciudadano de aquellos momentos que estaban no solamente viviendo, ¿no?, sino padeciendo la historia. Recordemos ya para finalizar lo que ocurrió con el problema de los misiles en Cuba. Son momentos terribles, ¿no?, porque estuvo la humanidad a un crisis de destruirse, ¿verdad? Entonces, eso sería, pues, no sé si nuevamente agradezco que estés aquí, una persona tan joven, porque es precisamente lo que queremos hacer, así, el relevo histórico. Perdón, yo quería reforzar un poquito lo que me comentado. En el movimiento del 68 hubo una muchacha muy participativa, una muchacha bonita y participativa que todos le hicieron ese reconocimiento. Se llama Marta. El que no la reconoció fue el marido después, pero bueno. Sí, esta muchacha provocó tal sentimiento, tal ánimo en todos los muchachos que estaban conscientes de lo que estaban exponiendo en ese movimiento. Y pues allí uno de los muchachos principales le dijo: la novia que todos queremos tener. O sea, hace falta la presencia del amor en todas las luchas, porque si no, ¿cómo fregados vamos a tener ánimo? Hace falta la mujer, hace falta la pareja y la canción. Mi respuesta también para el amor es básico. No sé si hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta. ¿Pregunta para quién? ¿Para el autor? Para no sé si tenga mi voz o... Sí, sí, oye, porque sí, oye. Van a hacer de Gracias. Y buenas noches a todos, a todas, a todos. Solamente para que me expliquen un poquito, la novela no la he podido adquirir, la vamos a adquirir y a leer con gusto. Y felicitar de antemano a Cruz Mejía por ese bautizo que hace a la Coca-Cola, al llamarla Coca-Rabos, ¿verdad? Es que la cola y el rabo son lo mismo. Escuchamos tu programa todos los sábados por la mañana. Felicidades, Cruz. Y concretamente respecto al tema que abordan en este momento, ¿me pueden hablar un poquito del físico ruso Sakharov, que fue uno de los impulsores de la energía eléctrica a gran escala y de la energía nuclear? ¿Y en qué contexto se ubicaría la novela si estuvieran hablando en este momento también del problema sociopolítico, económico, geográfico entre Ucrania y Rusia? Para no abundar más, sería mi participación esta noche y gracias a todos. Bueno, yo quiero
hacer un comentario sobre la pregunta anterior relativa a por qué el hilo conductor de esta relación amorosa dentro del libro. Y es que efectivamente las grandes transformaciones ocurren dentro de la cotidianidad de millones de personas. No obstante, ustedes saben, la historia no es contar todo. La historia es contar los hechos trascendentes que hacen cambios. Pero el hilo conductor implica, en este caso, esta relación amorosa que describe en el libro Burak, tiene que ver con la cotidianidad, para que no nos olvidemos que la cotidianidad está presente en esas grandes transformaciones, que son seres humanos los que están ahí habitando esa gran transformación. Esa es una. Y la otra es esta parte de hay desilusión. ¿Qué pasó con el socialismo? ¿El socialismo es factible de seguir adelante o es un capítulo, un experimento de la sociedad en un momento histórico dado y no se repetirá? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el capitalismo, bueno, hoy sabemos que 8 personas detentan la riqueza equivalente a la mitad de la humanidad, a 4.000 millones de personas. Entonces preguntémonos si eso es equitativo, si eso es justo, si eso abona al desarrollo no de un sector o de un país, sino al resto, a toda la humanidad. Esas son las grandes preguntas, y el ser humano, le llamemos como le llamemos a los sistemas que pretende poner en juego, estará todo el tiempo buscando mejores alternativas de vida. Creo que ese es el asunto de fondo, la gran reflexión que ocurre en lo que nos ha puesto Víctor en el libro. Es decir, la esperanza subsiste. Puede ser que nosotros particularmente podamos estar desencantados, entre comillas. El desencanto, no había que encantarse, realmente había que ser realista. Pero el tema es que la gente se puede decepcionar, pero los colectivos tienen sus propios ritmos. Y a veces pasan tiempos en los que parece que hay mucho, que es muy pasivo el ser humano, pero en otros momentos se levanta. Solo un ejemplo de eso: después de esto, del movimiento del 68, parecía que los estudiantes de la UNAM no tenían interés en transformar nada. Y luego vinieron los movimientos del CEU, que fueron también muy radicales en su expresión. Entonces, esperamos que las sociedades tienen sus propios ritmos y siempre están buscando transformar para mejorar las condiciones. Entonces, en lo particular podemos no ser optimistas, pero los colectivos llega un momento en que lo son y sacan toda la fuerza para buscar mejores condiciones de vida, y eso implica transformación. Bueno, desde la pregunta que hizo el compañero, que es bastante compleja, y yo solamente extraería dos aspectos. Si necesitas, me gustaría que lo pudieras, o sea, que hubiera una contrarréplica. Este asunto del Sáharo no me gustaría tratarlo aquí, porque precisamente en la novela se explica cuál es la posición de Julián respecto a la presidencia de Sáharo. El otro aspecto, yo creo que estuvo perfectamente notado por Eduardo, y lo que se refiere a la guerra de Ucrania, por ejemplo, aparentemente una primera respuesta sería: no, esto de la guerra de Ucrania ha estado ocurriendo en febrero de 1923, no tiene nada que ver. No, yo creo que precisamente lo que hemos comentado hace un rato, queremos con esta novela dar algunos elementos pequeñitos, si queremos, pero instrumentos para que un joven o un adulto de cualquier edad tenga ciertas referencias y sepa tener un análisis crítico de la realidad y ver qué pasa con
tratado que se dio en Yalta en 1945, por qué se diseñó un nuevo orden en 1943 en Teherán, y este orden a dónde nos llevaba, qué efectos positivos o negativos tenía. Entonces de ahí ya podemos saltar, y eso está en la novela un poquito, podemos saltar con ciertos instrumentos para decir, bueno, ¿qué está ocurriendo ahorita actualmente en Ucrania? Yo ahorita no lo quisiera abundar por muchas razones, pero en la novela creo que se pueden encontrar algunos elementos para diseccionar qué es lo que estamos viviendo actualmente, y pues yo no llegaría a la simplicidad de decir los buenos y los malos, pero sí tendríamos elementos para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo actualmente en Ucrania, y creo que es un ejemplo fantástico de a lo que nos puede llevar la lectura de esta novela. Bien. Pues si les parece bien, seguimos con las preguntas o pasamos al minuto. Y nada más les recuerdo que al final, a los que quieran que sea dedicada la novela por Morat, pues ya saben que pueden pasar con él después, durante el minuto y después del minuto. Pues les agradezco mucho su atención. Muchas gracias.